Colombia, nos vamos a México. El subcomandante Marcos, líder de los zapatistas, anunció que va a cambiar su nombre a Galeano, en homenaje a militante asesinado. El líder del ejército El líder de los zapatistas, el subcomandante Marcos, anunció que deja de existir, o más bien que nunca vivió, solo fue una estrategia para llamar la atención hacia los indígenas, y que renace ahora con el nombre de Galeano, un compañero recientemente asesinado. En un extenso comunicado, el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, informó que a partir de ahora dejará de ser el portavoz. En la misiva, Marcos repasa su historia de 30 años con el grupo rebelde que declaró la guerra al ejército mexicano y afirma que fue creado por los indígenas tras la irrupción armada de 1994, cuando la prensa se centró en él por ser mestizo. Horas después, trascendió que la desaparición de Marcos estaba planeada desde hace tiempo, pero se esperaba el momento indicado, hasta que ocurrió el asesinato del indígena José Luis Solís Sánchez, alias Galeano, el 2 de mayo. El 1 de enero de 1994, el EZLN se alzó de armas en el estado de Chiapas por la marginación de las poblaciones indígenas de esa región. Solo hubo combate durante unos días, con un saldo de 300 muertos, hasta el alto al fuego unilateral, decretado el 12 de enero de ese año por el entonces presidente mexicano Carlos Salinas. Ello dio inicio a un proceso de paz que condujo a los acuerdos de San Andrés en 1996. Aunque estos acuerdos no se han cumplido por razones políticas y legales, sí existe un alto grado de autonomía en medio de centenar de municipios situados en Chiapas, regidos por los zapatistas. Muy bien, ahora es Galeano el subcomandante Marcos, que no se sabía mucho de él, ¿no? Hace tiempo pues que anunció su retiro, sí. Y sobre todo que tuvo una época muy popular, ¿no? Ese es el problema, que era más popular él que el movimiento al que pretendía representar. Él mismo dijo en un momento, en 2007, cuando empezó a pasar a un segundo plano, de que, digamos, pasó de ser un portavoz a ser una distracción, porque las cámaras o los reflectores estaban más concentrados en él que en el movimiento del cual él era portavoz. Y incluso ahora termina por cambiar su nombre de guerra. Ahora, la paradoja es que adopta el nombre, claro, de un camarada muerto que se hacía llamar Galeano en homenaje a Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, y el subcomandante se autodenomina Galeano en un momento en que Galeano empieza a renegar de su propia obra, ¿no? Y dice que cuando escribió Las Venas Abiertas de América Latina no sabía suficiente de economía o de política para decir las cosas que terminó diciendo. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos con el ex analista de la CIA, Edward Snowden, señaló que está negociando con Washington un posible regreso a los Estados Unidos. Sobre estas condiciones. Los asesores del ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NSA, Edward Snowden, negocian con las autoridades de Washington su posible regreso al país bajo determinadas condiciones. Así lo reveló Wolfgang Kahle, uno de sus abogados. El agente, que no participa en las conversaciones, explicó que el objetivo es buscar al menos a mediano plazo una solución que resulte aceptable para Snowden, que se encuentra en Rusia con un permiso de asilo temporal. En una conferencia con internautas el pasado mes de enero, Snowden señaló que no contemplaba regresar a Estados Unidos mientras la ley de espionaje persiga a los denunciantes públicos, a pesar de que el Departamento de Justicia se había mostrado abierto a buscar una eventual salida al caso. Kahle tampoco ve la puerta cerrada a un posible viaje del joven a Berlín, donde esta semana comenzó sus trabajos una comisión de investigación parlamentaria que debe aclarar el alcance del espionaje estadounidense en suelo alemán. A pesar de que el gobierno de Angela Merkel mostró en un informe su oposición a que Snowden entre a Alemania por las implicaciones jurídicas y políticas que ello tendría, Wolfgang Kahle recuerda que no ha habido una negativa formal e insta a la opinión pública a defender el derecho de interrogar al ex analista en la comisión. Muy bien, estaba hablando pues Edward Snowden por el tema de su padre, ¿no? Que era en todo caso el único interés que tiene él en los Estados Unidos, pero poco ha durado en Rusia, ¿no? Bueno, siempre quedó claro que Putin lo estaba usando como potencialmente como instrumento de negociación. Yo todavía tengo mis dudas de que esta información sea verídica, porque salvo que le pueda demostrar al gobierno americano que todavía mantiene en su poder información que o bien puede perjudicar su imagen internacional y sus relaciones con países aliados,
o bien puede perjudicar sus intereses de seguridad. Salvo en esas circunstancias, no veo qué interés tenga Estados Unidos en recibirlo de vuelta después de que el daño ya está hecho, ¿no? Lo único que le daría, digamos, una carta de negociación a Snowden es poder demostrar que todavía puede hacer daño adicional y significativo. Claro, porque ¿a qué se tendría que dedicarse a cualquier cosa menos claro. al tema informático, ¿no? Porque al final, ¿quién va a confiar en él, no? ¿Quién va a confiar en él, no? No, sí, claro, sí. ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Vamos a regresar con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Y también vamos a contarles la visita sorpresa del presidente Barack Obama a las tropas en Afganistán. Volvemos.